Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaunde. Bienvenidos a esta novena edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca incentivar la ciencia, sus descubrimientos y diferenciar lo que es la ciencia de la pseudociencia, muy importante. En este caso vamos a hablar sobre la lingüística. ¿Es la lingüística una ciencia, no? Hay una lingüística también que se puede estudiar tal vez por otros métodos. Para eso tenemos a Luis Miguel Rojas. Él es políglota, conoce la gramática de más de 32 lenguas, puede hablar 16 de ellas, aprendió chino mandarín por un reto a los 12 años y no solo eso, sino que ha estudiado lingüísticas, tienes una licenciatura en lingüística, de ahí hiciste una maestría en lingüística en Alemania y de ahora estás haciendo tu doctorado en el Instituto Max Planck de Psicolingüística. Cuéntanos un poco, ¿es la lingüística una ciencia? ¿Podemos hablar de una base científica para esta doctrina? Porque es un programa de ciencia, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este programa. En realidad estoy muy emocionado, ya que es un tema clave en nuestras ciencias lingüísticas en la actualidad, saber si la lingüística es verdaderamente una ciencia o no. Es un problema que se viene planteando en nuestra disciplina durante los últimos 100 años y hasta ahora no tenemos respuesta. Y la respuesta a esta pregunta no se da por el mismo hecho de que no sabemos qué es el lenguaje. Para tener una ciencia necesitamos saber cuál es el objeto de estudio de esta. Y en el caso de la lingüística, el objeto de estudio no ha sido bien definido. O en todo caso, hemos tratado de definirlo diciendo que es el lenguaje, pero aún no hemos dicho qué es. No hemos podido responder a la pregunta. Es así que la lingüística se desarrolla como una ciencia de otra forma, estudiando otros objetos de estudio que tienen que ver con el lenguaje, como son las lenguas, variedades lingüísticas, cambio lingüístico, historia de lenguas, etc. La lingüística es una ciencia, últimamente yo diría que esto está cambiando y podríamos empezar a decir que se está transformando en una ciencia como otras ciencias formales. Y eso parte desde el momento en que empezamos a pensar en el lenguaje como un objeto físico. Si el lenguaje existe, es físico y por lo tanto podemos estudiarlo como otros objetos físicos utilizando física cuántica o física de otros tipos. ¿Cómo harías para estudiar el lenguaje? Porque el neurólogo estudia el cerebro, las neuronas, pero el lingüista no puede estudiar la información que supuestamente está codificada en el cerebro y que es el lenguaje, ¿no? Por supuesto, pero las lenguas del mundo, sin embargo, pueden darnos información sobre cómo podría ser este lenguaje. El día en que sepamos cómo funcionan todas las lenguas del mundo, que son muchísimas y después te contaré cuántas son, podremos saber en detalle cómo es que funciona esta característica única en el ser humano, ya que lo único que hace al ser humano, Homo sapiens, ser humano, es el lenguaje. Sin lenguaje seríamos como cualquier otro animal. Son las lenguas las que nos ayudan a saber eso. Muy interesante. La lingüística tiene que contestar al origen del lenguaje, o sea, tiene que contestar a esta gran pregunta, ¿no? Y también, si es una ciencia, debería responder a la pregunta por qué hay tantas lenguas, ¿no? Cómo evolucionan las lenguas. Tenemos el mito, por ejemplo, de la Torre de Babel, ¿no? Donde un mito mesopotámico, donde supuestamente los hombres en el pasado hablaban una sola lengua y construyeron una torre para poder llegar al cielo, y Dios se molestó y mandó el castigo de que cada uno iba a hablar una lengua distinta para que no puedan construir esta torre, ¿no? ¿Es ese mito satisfactorio para un científico? ¿Cómo tú explicas la diversidad de lenguas y cuántas lenguas hay? Bueno, tú mismo lo has dicho, es un mito, por lo que no es satisfactorio. El hecho de que existan muchas lenguas en el mundo se explica por un fenómeno que los lingüistas llamamos cambio lingüístico. El cambio lingüístico es una propiedad universal de todas las lenguas del mundo. Todas las lenguas se encuentran en un constante cambio que no podemos frenar. Es así como, por ejemplo, el latín, hablado hace 2000 años, terminó deviniendo en todas las lenguas romances de la actualidad, sean estas el español, portugués, catalán, francés, italiano, rumano, o también otro caso es el griego clásico, que hoy en día derivó en el griego moderno, o el sánscrito en la mayoría de lenguas indoarias habladas en la India actualmente, ¿no? En la actualidad, la diversidad lingüística se calcula como aproximadamente 7000 lenguas distintas unas de otras, ya que no tienen inteligibilidad
mutua, no pueden entenderse los hablantes unos con otros. Eso es interesante, hablamos Sí. de eso ayer, me acuerdo, la diferencia entre lo que es una lengua y un dialecto, no sé si podrías profundizar Sí, un por poco en el supuesto. tema. En realidad existe una definición básica y tipológica que utilizamos que es bastante simple para diferenciar lenguas. Y es que una lengua es lengua en tanto se diferencia de otra porque no exista inteligibilidad mutua, ¿no? En tanto exista inteligibilidad mutua, estamos empezando a hablar quizás ya de variedades lingüísticas. Dialectos son variedades de una lengua particular, como por ejemplo el castellano tiene distintas variedades. Estas son el español peruano ribereño, el español hablado en Chile, el español colombiano, el español hablado en las Filipinas o el español hablado en la península ibérica. Estas son variedades o dialectos. Actualmente los lingüistas preferimos no referirnos a estas variedades como dialectos, ya que existe cierta carga peyorativa. Se dice, esta persona habla un dialecto para decir que, bueno, no habla bien. Y en realidad a lo que los lingüistas no estamos interesados por si la gente habla bien o mal. Simplemente estamos interesados por cómo habla la gente. En tanto somos científicos, nos interesa simplemente describir y explicar cómo es que la gente habla. El ejemplo, un parangón interesante sería el del zoólogo que estudia el canto de las ballenas. No diría que una ballena canta mejor que otra. Nosotros los lingüistas estudiamos las lenguas, el habla, el lenguaje humano, entonces no podemos decir que un humano habla mejor que otro. Simplemente estudiamos a todos por igual. Entonces hay una lingüística descriptiva, que sería la propiamente científica, que intenta describir sin un contenido valorativo, digamos, Exacto. y la lingüística normativa, ¿no? Que es la que haría la RAE, por ejemplo, ¿no? Que dice que está bien y si no hablas así, entonces hablas mal, ¿no? Y entra con una... Te juzgan en parte, ¿no? En todo caso, existe una lingüística, que es la que se encarga de describir y explicar, y existe una normativa, que no puede llamarse lingüística, ya que lo que le interesa a la gente que practica esta, podemos llamarlo esta técnica, es simplemente el buscar una norma y en base a esta norma, de alguna forma, igualar variedades, etc. Sin embargo, también a los normativistas lo que les interesa es el orden, ¿no? Encontrar una variedad que pueda ayudar a varias comunidades con variedades distintas a comunicarse mutuamente, ¿no? Obviamente el problema aquí nace cuando se utiliza la norma para discriminar, ¿no? Cuando se dice, como dicen muchos lingüistas en la actualidad, entre ellos pues la lingüista Marta Hildebrand, esa persona es tal, de esta forma, porque habla mal. Los lingüistas no somos así, los lingüistas no juzgamos eso. Entonces no juzgas que el polo está mal escrito, por ejemplo. No, por supuesto que no, ¿no? Me encanta cómo está escrito tu polo, ¿no? Más bien quizás nos da cuenta del pensamiento de alguien en relación con el lenguaje. Y es interesante porque la lingüística normativa podría normar algo que en un principio comenzó por un error o por un desgaste fonológico, ¿no? Por supuesto. Entonces es puramente arbitrario. Es como que existe un grupo de académicos que deciden cómo va a hablar el mundo y esto no tiene ningún sentido. La gente habla como quiere y punto. Ellos no van a frenar jamás el cambio lingüístico. El cambio lingüístico, como te dije hace un momento, es un fenómeno universal e imparable. Entonces las lenguas van a cambiar. Así existe una academia que te diga tú vas a hablar A, B o C. En 50 o 100 años esta lengua igual va a cambiar. Y hoy día ya incluso se quiere hasta aceptar el aiga. En algún momento aiga estuvo aceptado, ahora vuelve a ser aceptado. Ay era la forma mala antes, empezó a volver a ser la buena. Entonces nadie sabe para quién trabaja ahí, pues, ¿no? Es como que de acuerdo a lo que ellos dicen. Y en verdad la lengua no es así, pues. Muy interesante, estamos conversando con Luis Miguel, es políglota, lingüista, hablando un poco sobre los orígenes de las lenguas y por qué es importante saber todas estas cosas, ¿no? Después de la pausa.